Antes de continuar con la segunda parte de ISIS Pruteo 7, vamos a aclarar algunos términos: voltaje eficaz y voltaje de amplitud. El voltaje eficaz o voltaje RMS es el voltaje que podemos apreciar con un instrumento de medición, sea un voltímetro o un multímetro. Cuando medimos con el instrumento en la red de 110 voltios, el voltaje que observamos es el voltaje RMS o voltaje eficaz. El voltaje RMS está dado al multiplicar el voltaje de amplitud por 0,7071. Amplitud de voltaje es igual al voltaje RMS entre 1 sobre raíz de 2. Amplitud de voltaje es igual al voltaje RMS entre 0,7071. Lo que apreciamos en el instrumento es el voltaje RMS o voltaje eficaz, en este caso 110 voltios. Este instrumento, el osciloscopio digital, nos muestra el voltaje de amplitud, que es en sí el tamaño de la onda, desde el pico más alto hasta el pico más bajo. Entonces eso se le llama voltaje de amplitud. Ahora vamos a sustituir, aclarado los términos de voltaje eficaz y voltaje de amplitud, vamos a sustituir los elementos de este circuito por elementos de corriente alterna. Para este caso, con botón derecho vamos a eliminar la fuente de voltaje DC y vamos a agregar una fuente de voltaje AC y la colocamos. Después sustituimos los amperímetros, el amperímetro y los voltímetros. Eliminamos estos objetos y hacemos las respectivas conexiones. Agregamos los instrumentos AC, en este caso los voltímetros. Y los conectamos. Este voltímetro mide el voltaje de la resistencia R1, este voltímetro mide el voltaje R3 y este voltímetro mide el voltaje de toda la red. Vamos a cambiar las propiedades de la fuente. Aquí, como podemos observar, tenemos una fuente AC descrita por la función seno. Aquí vamos a colocar voltaje de amplitud, que en este caso sería de 156 voltios. Para obtener 110 voltios y a una frecuencia de 60 Hz. Con un periodo de 16,66 milisegundos y hacemos clic en OK. El instrumento es un voltímetro AC. La resistencia, podemos cambiar la propiedad de la resistencia y si lo deseamos, en vez de colocar 1 kilo ohmio, podemos cambiar por 500 ohmios. Y aplicamos o ejecutamos nuestra simulación. Podemos observar que el voltaje es de 55,1 voltios sobre la resistencia R1
y 55,2 voltios sobre la resistencia R3 para obtener un total de 110 voltios en voltaje RMS. Queda para los estudiantes modelar este circuito basándose en los conocimientos anteriores, calcular el voltaje de amplitud para obtener el voltaje RMS y colocarlo en la fuente. Se hace notar que este circuito cuenta con 3 resistencias de 1 kilo ohmio modificadas con la intención de cambiarle los valores de la R1 de 500 ohmios, la R3 de 500 ohmios y la R4 de 230 ohmios. Además, agregar un diodo LED, un diodo LED rojo y un diodo rectificador 1N4005. Aquí tenemos el LED rojo y aquí tenemos el diodo rectificador. Ahora detenemos la simulación. Entonces, para el próximo video, el estudiante va a modelar un circuito con transformador para construir una fuente rectificada y regulada. Eso es todo.